Ya, ahora sí. Muy buenos días a todos. El matinal de Chile. Agustín, Alonso, André, buenos días. Benjamín, Camila, Catalina, Damián, buenos días. Gabriel, Javiera, Martín, Martina, Milicent, Renato y Valentina, buenos días también. A los que les dije buenos días, a los que no había saludado antes. ¿Cómo están? Cri cri. También. ¿Cansado? ¿Cómo les fue con el tema este del portafolio? Eso quería saber. ¿Alcanzaron? ¿O Bien, un poquito resfriada, Javiera. Un poquito resfriada. Ayer me dolía la garganta. Hoy día ya se me pasó, pero muy mocosa. ¿Les fue bien con eso? A todos. ¿Ya entregaron? ¿O alguno todavía debe? Ya pues, respóndame. Agustín. Andrés, ¿no me ha saludado? Benjamín. ¿O sí me saludó el Benja? No. Sí, sí me saludó. Perdón, Benjamín Muñoz. No quise culparte. Estaba revisando por el lado quienes no me han saludado todavía y no han respondido nada. Perdón. Está entregado. Ya. Qué bueno. Qué bueno, chiquillos. Eso les va a servir. A pesar de que este año ha sido muy excepcional con el tema de las notas, en la universidad se ocupa mucho el tema de portafolio. Ya van a tener algún conocimiento de eso. Ya. Hola. Vamos a ver. La clase pasada no terminamos el contenido que era para finalizar derechos humanos. ¿Quién se acuerda en qué quedamos de la clase pasada? Si alcanzamos a ver todas las diapositivas y cuáles fueron los aprendizajes más importantes. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Damián, dígame. Mientras tanto, los demás podrían irme respondiendo qué vimos la clase pasada. Acá aquí comparamos, acá respondimos una pregunta PSU, acá vimos, ¿qué vimos? Acá, en esta parte, el video de qué se trató y qué era la actividad final. Esta clase que tendremos también tenemos que añadirlas al No se terminó también. Continuamos con portafolio. Lo que pasa es que ya tuvieron una primera entrega. Pero la segunda entrega, que es para este segundo semestre, va a llevar otra nota al finalizar. Pucha, Damián, ¿pero es que es eso o es hacer tareas? Sí, tienen que seguir añadiendo. Pero miren, yo por mi parte he tratado de hacer todo lo más sencillo posible para que no sea tanto. Para que sea lo mínimo. Lo mínimo. ¿Ya? Y de hecho, yo la otra vez les comentaba sobre el portafolio que yo en la hoja de registro de clase yo les pido una hoja. No que se alarguen tanto poniendo todos los contenidos de la clase, sino que bien sintético. Y para comprobar que tienen esa capacidad de síntesis, necesito que me digan en una frase qué es lo que vimos en la clase pasada. Excelente, Valentina. Bien, Javiera. Bien. Lo vimos y no solo como contenido, sino sobre todo como un contenido, una reflexión sobre por qué hay tanta confusión al momento de atribuir derechos humanos. Porque la violación de derechos humanos solo le corresponde al Estado y sus agentes, ya sea desde las más altas autoridades, las instituciones del Estado y los funcionarios de menor rango. Pero mientras que trabajen para el Estado y estén en actividades o en funciones, se consideran agentes del Estado y por lo tanto ellos no cuentan con el derecho de resguardo de, por ejemplo, el INDH, porque mientras están con las funciones, tienen algo que los demás no tenemos, que es el monopolio de la fuerza. Tienen un respaldo institucional por detrás. Y por eso, en esas situaciones no tienen derecho humano, pero apenas
vuelven a su casa, se convierten en civiles, dejan de tener esa discriminación de alguna manera. En realidad, no podemos considerarlo discriminación porque son personas con poder. Por lo tanto, la discriminación que lleguen a tener va a ser efectivamente porque tienen poder. Al momento que lo pierden, se convierten en un civil cualquiera, que necesita protección. Ya, y vimos esta entrevista, o sea, sí, era entrevista, que estaba este abogado, que ya no es panelista, tiene su propio matinal ahora, que parece que es por YouTube, no, por Facebook. Y después vimos algunas situaciones en las cuales ustedes tenían que definir si era o no violación de derechos humanos. ¿Se acuerdan de eso? Ya, pero lo que nos faltó anotar era identificar que no solo todos somos iguales ante la protección de los derechos humanos, porque no todos somos iguales y no todos estamos en las mismas condiciones. Pasa mucho, y eso lo comprueban las estadísticas, que las violaciones de derechos humanos sobrecaen de mayor manera o sobrecaen de manera más acentuada sobre ciertos grupos vulnerables de la sociedad. Y no solo grupos de personas, sino que en muchos casos se cruzan dos o más características en una sola persona, lo que las hace más vulnerables. Por ejemplo, históricamente, en Chile como en el mundo, las mujeres han sufrido violación de derechos humanos por el hecho de ser mujer, por no tener el mismo poder que el hombre, en lo que se conoce como patriarcado. Un sistema creado y confeccionado para que haya una superioridad en posibilidades y en poder de hombres sobre mujeres, e incluso en el cual las mujeres, como es un patriarcado, tiene un sistema, tiene una ideología. Hombres y mujeres por igual adscriben a ese patriarcado e incluso por eso es tan común ver mujeres defendiendo ciertos aspectos, sobre todo mujeres más antiguas, defender algunos de los atributos del patriarcado. Si le interesa más el tema, usted puede leer a Simone de Beauvoir, que es una de las principales filósofas del feminismo del siglo XX, pero también tenemos otras poblaciones vulnerables. Por ejemplo, los niños. Los niños hace muy poco se les reconoce como sujetos de derecho y como que su opinión no puede ser pasada a llevar por el hecho de no cumplir con la edad necesaria. ¿Ya? Los niños cuentan además no solo con los derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también cuentan con otra carta que es la Declaración de los Derechos del Niño, creada por la UNICEF y que surge por la necesidad de tener especial cuidado con los niños al momento de entregarle lo mínimo de subsistencia, ¿ya? Por ejemplo, nosotros veíamos la clase pasada las situaciones de violación a los derechos humanos, pero en el caso de los niños, no basta con que el Estado otorgue lo mínimo como salud, educación, transporte, vivienda, sino que además es obligación del Estado cuidar que los padres o la familia que está a cargo de ese niño cumpla también con lo que el niño necesita. Por ejemplo, buena alimentación. Por ejemplo, evitar el abandono, que no lo dejen solo en las casas. Todo eso pasa porque los niños necesitan mayor cuidado y mayor protección aún que los adultos. ¿Se entiende hasta ahora, cierto? De hecho, si nos fijamos, casi todos estos grupos vulnerables de la sociedad tienen un ministerio del Estado, un ministerio, ¿sí?, que defiende particularmente esos grupos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, tenemos el tenemos el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y también tenemos servicios creados para protegerlas. En el caso de los niños también, aunque la protección es súper deficiente. En el caso de los inmigrantes también tenemos que cuidar, todos los estados tienen que cuidar, que no se les discrimine por el hecho de ser inmigrante. ¿Ya? Y en el caso de Chile se está tramitando ahora, me parece, porque ya era un proyecto más antiguo, pero este año se le ha puesto recién ojo a una ley de migración. Pero en general, ni Chile ni ningún país del mundo puede negarle los derechos, los mismos derechos que tienen sus nacionales con las personas extranjeras. ¿Están ahí? ¿Se entiende? Porque le están agregando apunte a cada cosa.
¿Sí o no? Estoy sola otra vez hablando. ¿Sí se entiende? Ya. Ok, los pobres. Aquí si nos fijamos bien, todos estos grupos vulnerables de la sociedad son los que aparecen en los primeros artículos de la Declaración Universal y de la Constitución chilena al momento de decir, por ejemplo, a ninguna persona se le puede discriminar por edad, raza, color, nacionalidad, género, identidad de género también, etcétera. Todo ese desglose que se hace para evitar las discriminaciones corresponden a esos grupos vulnerables. En este caso, es una condición socioeconómica. La pobreza genera también que haya mayor vulnerabilidad, que esa persona está más susceptible de que se le pase a llevar algún derecho. Por ejemplo, acá le comparábamos entre el caso entre las mujeres y los hombres, sin desmerecer que los hombres también pueden sufrir ciertas discriminaciones, pero obviamente la balanza no está equilibrada para nada. En el caso de la comparación de los niños con los adultos, los niños sí sufren más vulneraciones porque además no cuentan con el criterio, con el conocimiento, con la experiencia para poder defenderse como corresponde. Los inmigrantes en comparación con los nacionales, los pobres en comparación con los ricos cuentan con menos apoyo y con menos, al final no es que la plata les dé más derecho a los ricos, sino que les da mayores facilidades para protegerse, para defenderse ante algo. Por ejemplo, el caso del COVID. Una familia pobre no tiene la misma posibilidad de atenderse como una familia rica. Los discapacitados, con respecto a las personas que están más sanas o no tienen ningún impedimento, también necesitan y requieren de una protección especial. La comunidad LGBTIQ+, también necesita especial atención y aquí podemos hacer una lista de unos 120 casos connotados en los cuales se ha demostrado que son personas más vulnerables al momento de cualquier cosa, de manifestarse en la calle, al momento de, por ejemplo, recrearse, al momento de querer incluirse o ser partícipe de alguna institución del Estado, sufren mayor discriminación que las personas que se reconocen como binario, hombre-mujer, o que tienen preferencias heterosexuales. Los indígenas también constituyen una población de cuidado porque históricamente han sufrido la explotación y la represión de los estados nacionales. Ya nosotros durante la pandemia, el Estado chileno durante la pandemia ha mantenido la represión, por ejemplo, a las comunidades mapuches, lo que es doblemente peligroso. La comunidad presidiaria también, por el hecho de estar pagando o de estar cumpliendo una pena, se le pasan a llevar otros derechos que no debiera, porque estar preso, lo único que le quita es el derecho al libre tránsito. Todos sus demás derechos tienen que seguir siendo resguardados, ¿ya? Y por eso está muy mal cuando uno dice, está comiendo con plata de todos los chilenos. Sí, no solo porque esa persona está presa y tenemos que asegurar que no le haga daño al resto de las personas. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa persona, aunque sea un criminal. Sino que además, porque pasar a llevarle el derecho a la alimentación, por ejemplo, pasar a llevarle el derecho a la seguridad física, constituye, se acerca a lo que hace, por ejemplo, la pena de muerte, que es tratar de solucionar el problema pasando a llevar lo mínimo, que es la dignidad humana. Los ancianos, por otro lado, con respecto a las personas más jóvenes también, y Chile es un caso crónico con respecto a no tener política de protección a los ancianos y de seguridad social, de que cuenten, por ejemplo, con una pensión mínima, digna. ¿Ya? El hecho de ser anciano les dificulta el seguir trabajando y al no poder seguir trabajando tienen que vivir solo de una pensión que haya sido culpa de la persona o del Estado chileno, no le alcanza para la dignidad, lo mínimo, para comprar remedio. Nosotros sabemos, la otra vez salió un reportaje de los abuelitos contando las tragedias que le pasa recibiendo una pensión de 50 lucas y que tiene que gastarse 40 lucas en remedio. Ahí estamos pasando a llevar en dos aspectos a esa persona.
lo estamos pasando a llevar en la pensión, que tiene que ser mínima, no por abajo de la línea de la pobreza, y además se le está pasando a llevar su derecho al no entregársele de manera gratuita su medicamento. Los opositores políticos, es decir, habiendo un gobierno de derecha, tenemos una oposición que es de centro y de izquierda, que también sufren discriminación, dependiendo del nivel de represión que tenga un gobierno. Por ejemplo, en el caso de este gobierno de Piñera II, los niveles de represión han sido mucho más altos que el gobierno anterior y por lo tanto los opositores han sufrido con mayor fuerza el monopolio de la fuerza que tienen la Carabineros de Chile y la Fuerza Armada. El caso de las lesiones oculares, por ejemplo, desde el estallido social, han puesto a Chile en el ojo del huracán a nivel internacional por la violación de derechos humanos, porque eso es violación de derechos humanos, y además a opositores políticos, a los que piensan diferente del gobierno. ¿Ya? Pero también pasa que si es un gobierno de centro o de izquierda, también hay ciertas discriminaciones a opositores políticos o gente de derecha. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener el matiz. Hay que reconocer qué niveles de violación de derechos humanos existen en uno y otro caso. Por ejemplo, en Cuba, que es un país de tendencia de izquierda, la derecha siempre ha acusado que se le violan los derechos humanos, por ejemplo, al no permitirle la prensa, libre prensa. Es decir, de tener un canal, de poder transmitir su visión de las cosas. Pero prohibir es violación de derechos humanos, pero prohibirles no funcionar o no poder expresar no es lo mismo que una violación de derechos humanos en la cual se mata a opositores. No sé si se entiende que hay que tener perspectiva, porque una cosa es la vida de las personas y otra cosa es su opinión. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O no? ¿O estoy justificando? ¿Qué creen ustedes? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Sí se entiende? ¿Están de acuerdo o no? Quizás no están de acuerdo. Quizás para ustedes en realidad vale lo mismo. ¿O no? Pucha, solo me contesta Javiera Becerra y ya. Ok, Bruno, buenos días, gracias. Chicos, aquí dejé 2 espacios más porque no les voy a dar todo gratis. Ustedes me tienen que decir algún otro grupo de la sociedad que también es vulnerable. Y se les tiene que ocurrir a ustedes. Yo ya di varios, pero ustedes por lo menos denme 2. 2 otro tipo de personas. Recuerden que puede corresponder a un grupo integrante de otro grupo, porque hay personas que sufren vulnerabilidad en varios sentidos. Por ejemplo, niñas, mujeres, o niños, mujeres, o niños inmigrantes, o inmigrantes pobres, o indígenas pobres. Pero búsquenme uno que no sea el mismo, que no sea repetido, ojalá. Puede ser a nivel internacional, Gabriel, porque en otros países igual esto ocurre. ¿Qué otro grupo ustedes identifican que tiene, por lo que son, tienden a sufrir mayores vulneraciones? Ya, bien, porque aquí yo puse indígena. Pero ¿cómo lo ponemos para que no suene tan despectivo, Gabriel? Yo le pondría afro. Afrodescendiente. Afrodescendiente. Me quedó pésimo. Ahí sí. Afrodescendientes. Ya, buena acotación, Damián, sí. Lo podríamos... No se considera discapacitado. Pondríamos acá... quizás tendríamos que entrar a ser más específicos. Porque suena tan feo enfermos mentales. Personas con obesidad y personas con... Ya, sí. Podríamos poner...
con problemas alimentarios. ¿O no? Hormonales puede ser también. Ya, pongámoslo nomás. Si esto no es para burlarnos. Obesidad, desnutrición. Migrante ya está. Bien, Agustín, pero ya está. Acá puse inmigrante, pero en el fondo depende de... Ya, buena, Gabriel. Huérfanos. O sea, niño o adolescente, y de hecho no está adolescente si se fijaron. Y adolescente igual están considerados hasta los 18 años como niños. Bueno, acá, vamos a poner. Yo debía haber puesto niños y adolescentes. ¿Algún otro grupo? Me habían dicho personas con obesidad, discapacidad, enfermedades mentales. ¿Algún otro grupo que reconozcan como vulnerable? Vamos pensando en los casos que más salen en las noticias. Si nos vamos un poquito más allá, vamos a ver que son personas vulneradas. ¿Se acuerdan de Ámbar? Niños huérfanos, sí. Situación de calle. Ya, bien. Vamos a poner por acá. Podríamos decir que son... Bueno, no todos son mendigos. Vamos a poner situación de calle. Personas con enanismo. ¿Ya? Vamos a poner por acá porque correspondería más bien a una condición física. ¿Y las personas que hacen un trabajo que los expone de manera y los hace más vulnerables? ¿Qué trabajo creen ustedes que es peligroso y que vuelve vulnerable a quien lo hace? Eso estaba esperando que dijeran, trabajadores sexuales. Terriblemente vulnerados. Trabajadores... No me alcanzo. Sí. No, y a sufrir discriminación al momento de querer tratarse la enfermedad que sea. Ya, bien chicos. ¿Ustedes lo tenían que rellenar en su cuaderno o están trabajando con cuaderno? Ya, no voy a preguntar mejor. Vamos con la pregunta que nos había quedado, eran dos preguntas que nos quedaron de la clase pasada. La 17, que es del ensayo PTU, dice: el Estado chileno está comprometido con el fortalecimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos, así como con el desarrollo de una cultura de respeto y no discriminación. En este contexto, ¿cuál o cuáles de las siguientes situaciones ponen en evidencia la labor comprometida por el Estado chileno? La labor, o sea, que cumple con eso. 1. La aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de las políticas públicas. 2. La implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. Y 3. La ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional, o sea, para postulación a casas. Ya, ahí tienen las alternativas. A solo 1, B solo 2, C solo 1 y 3, D solo 2 y 3 y E 1, 2 y 3. Voy a darle 10 segundos para que decida y vamos a ver la respuesta a través de encuesta. Me duele la garganta un poquito. Se me está cerrando. Ay. ¿Estamos listos con la respuesta? ¿Ya la pensaron? Sí, ya, vamos. Vamos respondiendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aún falta Martina Silva, Javiera Cruces y Benjamín.
Martina, Javiera, Benjamín, a contestar. Ya, voy a publicar. Está bastante dividido. Esos son los resultados, vamos viendo. La primera decía aplicación de perspectiva de equidad de género en el diseño de las políticas públicas. Consideren ustedes que solo por el hecho de que tenemos un Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, ya hay una intención por lo menos de incluir a este grupo vulnerable de la sociedad en las políticas públicas. Por lo tanto, tenía que estar sí o sí la 1 y eso nos descarta de inmediato. Espérenme. Y eso nos descarta de inmediato la 2 y la D. O sea, la B y la B y la D. Entonces nos queda la A, la C y la E. Después decía la implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad. Esto sí es una política que se aplica hace unos, me parece que 10 años atrás más o menos. No sé si les ha tocado en algún servicio público que lo atienda alguien, no sé, por ejemplo, con síndrome de Down o personas no videntes, que están incluidas ahí no por voluntad de las empresas, sino porque el Estado chileno incentiva, les paga un subsidio a las empresas que contratan a personas con algún grado de discapacidad. Y la 3 decía, bueno, entonces esto nos va dejando poquitas opciones. La C y la E. Y ahí está la mayoría de ustedes, que dice la ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional. No sé si nosotros no alcanzamos a ver esto en clase, pero para postular a un subsidio habitacional, las personas, por ejemplo, que pertenecen a comunidades indígenas, las personas que tienen hijos, hay una serie de elementos que le dan mayor puntaje y que los hacen prioridad al momento de recibir una casa. Y eso sí es una política pública en pos de los grupos vulnerables de la sociedad, por lo tanto, la respuesta correcta era la E. Felicidades a las 6 personas que pusieron la E. Ahí. Illuminati. ¿Sí? ¿Estaban contentos? ¿Quiénes pusieron la E? Tan expresivos, chiquillos. Ahí está, la tenía marcada. ¿Le achontaron o no? ¿Algo los confundió quizá? Ya. ¿Sí? Sí, hay cosas que le ponen ahí a las preguntas como que uno dice, pero en realidad yo no sé si se permite o se favorece eso. Puede ser. Pero generalmente, como la pregunta además decía que Chile como que cumple con ciertos aspectos de los derechos humanos, casi siempre es para que quede bien. No habla de las críticas que se le hacen. Siguiente pregunta. El 24 de septiembre de 2014, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió ante la Asamblea de la ONU que nuestro país iba a contribuir a la cultura de la solidaridad. Compromiso que se concreta con la llegada de este primer grupo de refugiados sirios que estará en Chile entre octubre y noviembre próximo. Eso es una noticia de la cooperativa. La noticia muestra el compromiso del Estado chileno en el orden jurídico internacional reflejado en la aceptación de refugiados. En este contexto, ¿qué rasgo de la democracia chilena se desprende de la noticia? A. La libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas. B. La promoción de derechos esenciales de las personas. C. La participación ciudadana en distintos espacios de expresión política. D. El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. O E. El acceso equitativo a servicios básicos para la población. Voy a publicar la encuesta. ¿Las leyeron, cierto? ¿Saben qué van a poner? Ahí está. Les cuento desde 10 para atrás. 10, 9, 8. ¡Ay, perdón, vale! ¿Lo leo de nuevo? 7. No vi. Ya. No voy a leer todo, pero la noticia era sobre la llegada de refugiados sirios a Chile. La pregunta era, ¿qué rasgo de la democracia chilena se desprende de la noticia? A. La libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas de nuestras autoridades se refiere.
B, la promoción de derechos esenciales de las personas. C, la participación ciudadana en distintos espacios de expresión política. D, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. O E, el acceso equitativo a servicios básicos para la población. Y ahora sí me falta que responda Camila, Javiera Cruces, Benjamín, Milicent. Benjamín Muñoz. Estamos listos. Otra vez está peleada la cosa. La respuesta correcta era la B, la promoción de derechos esenciales de las personas. ¿Por qué no es la A? Porque lo que está diciendo la A no tiene que ver con respecto a los derechos humanos. Está hablando de atribuciones políticas, diplomáticas. Y por lo tanto, nada que ver. No se refiere, esto no es parte de la protección a los derechos humanos. Tiene que ver con las labores de un presidente o de un expresidente, como sea. La B decía promoción de derechos esenciales de las personas. Suena muy general, porque aquí está hablando de un caso específico con respecto al derecho a migración y al acceso a los servicios básicos de un país, pero de todas maneras tiene que ver. La C decía la participación ciudadana en distintos aspectos de expresión política y tampoco se está refiriendo a los derechos políticos de estos grupos, del grupo de refugiados sirios, sino del derecho a ser recibido en un país porque en su país están en situación de guerra. La D decía el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ahí se me corta, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. Puede ser, pero al decir de los habitantes del país, y este grupo de personas aún no llega a Chile, podría ser que se refiere solo a las personas que pertenecen a Chile. Y por lo tanto, vendría a permitir un grado de discriminación, porque el mejoramiento de la calidad de vida tiene que ser para todos los que estén en este lugar, los que lleguen. Y la E decía el acceso equitativo a servicios básicos para la población. Este yo diría que era como el otro que podía ser, pero está hablando de acceso equitativo. Y en Chile, con o sin refugiados sirios, el acceso a los bienes no es equitativo, partiendo por las clases sociales. No tienen el mismo acceso una persona rica que una persona pobre, a la salud, a la educación, por ejemplo, o a la vivienda también. Por lo tanto, aquí no se está reflejando un acceso equitativo a los servicios básicos. Aquí lo que se está reflejando es la promoción de derechos esenciales de las personas, especialmente el derecho a la migración y a la libre elección del lugar donde vivo. ¿Se entiende la razón? Yo sé que no los va a convencer a todos, porque la pregunta además era muy tentativa, como puede que sí, yo habría puesto la B o la E, por ejemplo. Pero como yo les dije, estamos ocupando el material que dio el DEMRE. Ya, y ahora recién que terminamos lo anterior, terminamos de ver derechos humanos a modo general, nos vamos a ir a otro ítem de la formación ciudadana que se considera para la prueba, que se llama diversidad cultural y que se refiere directamente a los pueblos indígenas, que lo vamos a comenzar a ver hoy día, y la otra clase. Después se refiere a los migrantes, que no lo vamos a ver muy profundamente. Y después se refiere a los conflictos ambientales, medioambientales. Y eso sí entra mucho en la prueba. ¿Ya? Así como esto. Entonces va a tomar apunte del título nuevo, diversidad cultural, los pueblos indígenas y sus problemáticas. Y vamos con el contenido. El objetivo va a ser el siguiente: evaluar por medio del uso de fuentes las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos indígenas, Aymara, Colla, Rapanui, Mapuche, Quechua, Atacameño, Cahuéscar, Yagán y Diaguita, tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en nuestra sociedad. No es necesario que lo copien. Y vamos a ver algunos casos. Me duele, chiquillos. Los pueblos indígenas en la actualidad. Tenemos varios pueblos, pero están ordenados por cantidad. ¿Ya? Los mapuches son la etnia más numerosa del país. En la actualidad reivindica
la propiedad o el derecho a sus tierras ancestrales, que es lo que conocemos hoy en día como conflicto mapuche, pero que no es solo de la actualidad, sino que este conflicto existe desde la llegada de los españoles a América y a Chile, al Valle del Mapocho en adelante. Y específicamente el conflicto se remonta a la región de la Araucanía y también el reclamo o el cuestionamiento del pueblo mapuche hacia el Estado chileno va por el reconocimiento de su cultura a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque en la actualidad una de las maneras de discriminación que tiene el Estado chileno hacia el pueblo mapuche es el de no incluirlos en la definición del país, en su constitución. Recordemos nosotros que la constitución que tenemos es de 1980 y no fue la constitución más democrática del mundo, por lo tanto tampoco les interesaba a los creadores de esa constitución incluir a los pueblos indígenas. ¿Ya? Pero hoy en día es un reclamo latente el de reconocerlos constitucionalmente. El país que lo ha hecho de mejor manera ha sido Bolivia, la cual desde la llegada de Evo Morales al poder definió en su constitución que Bolivia es un estado plurinacional, es decir, está conformado en su origen por una cantidad importante de pueblos indígenas, que son el legado, que son la herencia, el origen de lo que tienen hoy en día, ¿ya? Y eso es más o menos lo que se pide en el caso de Chile, que se les reconozca constitucionalmente. Y al reconocerlos, no solo es algo en el discurso, sino que te ves obligado a considerarlo en todas las políticas públicas. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Esa es la situación actual con el pueblo mapuche. Los pueblos del norte de Chile tenemos varias etnias, pero la más numerosa es la de los aymara. Los aymara, atacameños y diaguitas son el segundo grupo más numeroso del país. Ellos aspiran a preservar su cultura y el respeto por su medio ambiente frente al desarrollo y el avance de la modernidad. Especialmente, en el caso de los mapuches, además de pelear contra el Estado chileno, ¿contra quiénes pelean los mapuches? ¿Qué han visto de noticias? Agustín, Alonso, Catalina, Martín, Milicen. Ya, sí, pero pensemos en los carabineros como agentes del Estado. Son parte del Estado chileno. Pero tienen otro foco también, que ellos siempre lo critican. ¿Han visto noticias últimamente? Renato estaba describiendo. Nosotros, Estado chileno. Para ellos, nosotros somos Estado chileno. ¿Nadie más? ¿La empresa privada no tendrá algo que ver con esto? Milicen. Benjamín, André. ¿Ya? Renato está mencionando a los camioneros. Puede ser, puede ser. ¿Quiénes son los principales dueños de las tierras que antes habían sido mapuches? Ya. Gabriel me pone los privados. Sí, pero yo estaba esperando algo más específico. Está bien. Porque, por ejemplo, los camioneros no son un gremio aparte, ellos también representan intereses. Y muchas veces los camioneros están representando el poder de los dueños de los camiones, que a su vez son los mismos dueños de las hidroeléctricas y de las empresas forestales. Sí, anótelo ahí. Empresas hidroeléctricas principalmente y forestales. Las empresas forestales en realidad son las que han depredado de mayor manera las tierras mapuche. Y es lo que más les duele a ellos, porque mapuche significa gente de la tierra. Ustedes saben que una de sus principales deidades es la tierra, como madre, que da vida, y por lo tanto es un descriterio para ellos que una empresa forestal quite sus tierras, porque el Estado chileno lo permite, se apropien de esas tierras, ocupen la madera de los bosques nativos y en lugar de eso planten
pinos californianos, por ejemplo, que traen desde Estados Unidos, que crecen muy rápido, que se venden muy bien, pero que dañan la tierra, la acidifican, lo que hace que a la larga esa tierra nunca más va a poder volver a ser usada. Le quita toda la fertilidad a las tierras, afecta de gran manera, incluso acaba con algunas especies de bichos, animales, que ya no pueden habitar esos lugares porque no se dan los árboles que antes eran su alimento. Por ejemplo, en el caso de los pueblos del norte de Chile, ¿cuál creen ustedes que es su principal enemigo o contra qué pelean? Estamos hablando de la primera, la segunda, hasta la tercera, hasta la cuarta región incluso. Pero principalmente yo les diría Arica, Parinacota, Atacama. En el caso de más cerca aquí como los valles el valle de los ríos del Elqui, del Carmen, contra las mineras. Bien, Gabriel. Las empresas mineras son las que están generando mayor conflicto con las comunidades mapuche indígenas por el tema de el uso de los suelos, la destrucción de glaciares y la contaminación en los cursos de agua que van llegando a las comunidades más abajo. ¿Ya? Entonces también hay un conflicto que se genera no solo con el Estado chileno, sino con las empresas privadas que están en esos lugares y que el Estado lo permite. Incluso en algunos casos el Estado financia eso. Tenemos la población Rapa Nui, que enfrenta problemas derivados de su aislamiento. Lógicamente, es una isla que no está cerca de las costas chilenas y que luchan por una mayor integración por el Estado, así como por conservar su patrimonio arqueológico y forma de vida tradicional. Desde que Chile se apodera de la isla de Pascua o de Rapa Nui, ha tenido problemas para mantener un control efectivo sobre el lugar, pero además porque Rapa Nui requiere otros servicios que en otras partes de Chile no son tan urgentes, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la alimentación de la comunidad Rapa Nui, con los servicios básicos, hay que llevarlo para allá, lo que provoca grandes costos. Es muy caro y de hecho si ustedes, alguno ha ido o conoce a alguien que haya ido, le va a contar que Rapa Nui es de los lugares más caros de Chile, porque su condición de aislamiento obliga a mayores impuestos en todo. Y para que ellos puedan subsistir también. Entonces, ahí hay una situación importante, pero no solo a nivel económico, sino que los Rapa Nui tienen algo en común con Chile. Y de identidad o culturalmente, ¿ustedes encuentran que tenemos algo en común con ellos? Aparte de que nos pertenezcan. Chiquillos, están ahí, me oyen. Yo me estoy muriendo aquí de mi garganta y ustedes no me responden. No, pues de hecho con ellos ni siquiera tenemos una conexión cultural o de historia. Ellos originalmente tienen muchos más lazos con la Polinesia, con Oceanía, con las otras islas del Océano Pacífico. Y de hecho, si fuera por eso, ellos debieran pertenecer a esa nación, a esa nacionalidad, a esa identidad. Nada que ver con nosotros, nada que ver. Pero bueno, ya fueron anexados al territorio durante el siglo XIX y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa apropiación. No quiero decirlo tan feo, pero de la apropiación que hubo de su cultura. Y por último, aquí no sé qué me pasó. Decía pueblos australes. Tenemos los pueblos que en la actualidad habitan o habitaban la zona más austral de Chile. En la actualidad, la cultura, la lengua y las tradiciones de los yamanas o yaganes, cahuéscar o alacalufes y selknam o uonas han desaparecido debido al choque cultural con el mundo occidental. Aún quedan algunos herederos o descendientes de estos pueblos que habitan en el extremo sur, principalmente Punta Arenas, pero el reconocimiento de Chile ni siquiera ha sido en cuanto a que su desaparición es causa de la colonización chilena. Entonces partamos porque no ha habido un mea culpa del Estado chileno de manera real de que estos pueblos desaparecieron por culpa del Estado chileno. En el caso de los mapuches por lo menos se reconoce cierto grado de responsabilidad, pero en el caso, por ejemplo, de los selknam, que ya se acabaron, no ha habido
una real intención de reconocer que fueron exterminados por causa del Estado chileno. Y yo no sé si ustedes vieron esta materia, se supone, anteriormente, de cómo Chile cuando se expande hacia el norte, tomando tierras de Bolivia y Perú, y se expande hacia el sur, ya sea en la zona de la Araucanía con los mapuches, trayendo población alemana, por ejemplo, o colonos alemanes, en el extremo sur también Chile incentivó la llegada de colonos de Bélgica, de Noruega, para que se apoderaran de esos territorios, y estos colonos asesinaron a la mayoría de la población indígena del lugar. Y los que no murieron por causa de eso, murieron porque las congregaciones católicas que fueron allá a ayudar en misiones, ayudar, lo pongo muy entre comillas, los obligaron a irse a vivir a Punta Arenas y a trabajar y a aprender el idioma, el castellano, etcétera. Y muchos de esos indígenas murieron por causa de que les obligaron a vestirse con ropas del continente, lo que les provocó enfermedades. Porque ustedes saben que en el extremo sur el clima es súper implacable y ellos tenían una adaptación de su cuerpo, por ejemplo, a alimentarse con los productos de las ballenas, usar el aceite de ballena, comer médula y una alimentación y una vestimenta que les hacían sobrellevar sin ningún problema el clima, pero que al obligarlos a comer comidas normales, comida española, a vestirse con ropas que eran donadas, que eran de la caridad y que traían un montón de insectos, ácaros, etcétera, que le provocaron la muerte a la mayoría de la población que se fue a vivir al continente. Entonces, de una u otra forma, el Estado chileno ha sido muy irresponsable con sus pueblos originarios y esa es una deuda que tiene Chile hasta la actualidad. Ahora, vamos a terminar con esta pregunta, me quedaban más y me quedaba contenido, pero lo vamos a retomar la próxima clase. Y con esto cerramos, ¿ya? Quiero que escuchen bien el texto anterior para poder responder la pregunta de prueba. Dice, actualmente existen al menos 3 pueblos originarios en el norte de Chile que se encuentran luchando por reconocimiento político y derechos territoriales. Estos pueblos que residen en el altiplano y la precordillera son los Aymara, Quechua y Atacameño Olicanantay. El norte de Chile además es rico en minerales, lo que ha atraído históricamente a grandes compañías mineras públicas y privadas que han ejercido una creciente demanda por tierra, agua y energía para sus procesos industriales y que en base a marcos legales ad hoc han transformado a la minería en la actividad económica más importante del país. De esta forma ha emergido una importante contradicción que se ha acentuado en los últimos 30 años. El crecimiento económico de Chile, fuertemente dependiente de la producción de minerales para el mercado global, choca con los acuerdos nacionales e internacionales que apuntan al reconocimiento y protección de las comunidades indígenas y el medio ambiente en que viven, los cuales han sido recientemente reconocidos y negociados. Esto es una fuente de Hugo Romero, el libro Explorando conflictos entre comunidad indígena y la industria minera en Chile, revista de estudios atacameños. El texto precedente expone una de las problemáticas que vive actualmente las comunidades indígenas del norte de nuestro país con respecto a la actividad minera de la zona. De acuerdo con la información del fragmento, ¿cuál de las siguientes opciones representa un desafío futuro para el Estado con respecto a estas comunidades? A. Insertar laboralmente a sus integrantes en el rubro minero. B. Reasignarles nuevos terrenos a las comunidades en lugares libres de contaminación. C. Apoyar las demandas de los pueblos originarios ante tribunales internacionales. D. Proteger la soberanía nacional frente a las implicancias del derecho internacional. O E. Respetar el derecho internacional sobre pueblos indígenas y promover el desarrollo sustentable de la economía nacional. Ahí está la encuesta. Vamos respondiendo.
Falta Martina, Javiera Cruces, Camila, Catalina, Alonso y Javiera Becerra. Apúrese, chico, que me queda poquito tiempo. 3, 2, 1. Al agua, al que no alcanzó. Ya. Ahí está el resultado. Está dividido. Les digo al tiro que la correcta es la E. Respetar el derecho internacional sobre pueblos indígenas. ¿Por qué no es la B? Que también parecía muy obvia. Porque reasignarles nuevos terrenos es algo que no está en manos de las autoridades chilenas. Eso se tiene que definir en una nueva constitución y por lo tanto es un cambio demasiado difícil y que Chile además no está dispuesto a reasignar terrenos. Sí, miren, no lo han hecho con los mapuches, menos lo van a hacer con los pueblos diaguitas o con los atacameños, ¿ya? Y tiene que ver más que nada con que implica entregar nuestra soberanía. No quiere decir que yo no esté de acuerdo con eso, creo que debe ser, de hecho, lo más correcto de hacer, pero las implicancias de esto no están aquí. Aquí no está diciendo que tenemos que reasignarle las tierras. Dice que tenemos compromisos internacionales con respecto a nuestros pueblos indígenas que no estamos cumpliendo y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Cumplirlos. Respetar ese derecho. Ponerles límites a las empresas mineras. Establecer parámetros. Hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer. ¿Se entiende? Ya, lo dejamos hasta ahí, chicos. Nadie me responde nada aquí. Ya, ahí está. La Javi me respondió. Nos quedaban hartas diapositivas, pero las vamos a terminar de ver la otra clase. Igual yo voy a cortar esto en el Power, en el PDF, para subirlo hasta aquí nomás. Y así, si les quedó algo que escribir, no sea tanto. Yo hoy día tengo atención de alumnos a las 2 de la tarde, por si alguien quiere llegar y comentamos el tema del portafolio o continuamos con este instructivo de la PTU. Algunos ya se fueron, adiós, adiós, ni chao dicen, chiquillos. La C, ¿por qué no puede ser? Apoyar la demanda, porque acá, mira, dice apoyar la demanda de los pueblos originarios ante tribunales internacionales. O sea, esto sería como que Chile se acusara a sí mismo como Estado frente a un tribunal internacional. Por eso no puede ser. Lo que sí puede hacer el Estado chileno es solucionarlo a través de los juzgados internos del país. Quizás no viste esa parte de los tribunales internacionales. Hoy día la subo a la webclass. Y el video no estoy segura. Hoy día o mañana. ¿Ya? Chao, chicos. Cuídense mucho.